Gracias por su preferencia. Nosotros vamos a continuar con más, hablando de economía, sobre todo de un tema que también ha generado diversas opiniones en torno al presupuesto general del Estado 2025. Y para ello vamos a saludar a Martín Moreira, analista económico. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto estar en la primera de ATV, un gusto estar con ustedes hablando sobre economía en esta segunda semana del 2025. Querido Martín, 58.8% representa el gasto corriente. Para la gente, ¿qué significa gasto corriente dentro del presupuesto general del Estado para esta gestión? En primer lugar, hay que ver cuánto dinero dispone el presupuesto general del Estado. Este presupuesto general del Estado que ha sido construido por 585 entidades del sector público. En ella están gobiernos autónomos, están gobiernos municipales, están una serie de entidades que tienen que ver con el desarrollo de las regiones, una serie de entidades que tienen que ver con políticas nacionales. El presupuesto general del Estado ha llegado o se ha presupuestado a 296.566 millones de bolivianos. Esto significa que ha crecido un 8.5 con relación al 2024. ¿Por qué ha crecido este presupuesto? Dos razones. Uno, el incremento de ítems en salud y educación que ha llegado al 4% y un 3% que ha sido el alza en las entidades territoriales autónomas que ha crecido de 38.749 millones de bolivianos, ha crecido a 39.149 millones de bolivianos. O sea, había un crecimiento interesante en ese tema. Ahora, una vez sabiendo eso, este es el consolidado. El agregado es 369.341 millones de bolivianos. ¿En qué se diferencia el agregado y el consolidado para la gente? El agregado es más las transferencias a instituciones que se han hecho, instituciones territoriales, que ya lo tenían en su cuenta. Y el consolidado es sin estas transferencias, o sea, es lo que vamos a invertir este año. El agregado es lo que ya no han dejado de ejecutar y se ha revertido. Ese es el agregado. Y el consolidado es lo que se está invirtiendo, para que la gente tenga claro ese punto, ¿no? Ahora, en Bolivia hay un ingreso cociente y un ingreso, un ingreso cociente y un gasto cociente. Ingreso cociente y gasto cociente. El ingreso cociente este año va a ser 175.232 millones de bolivianos. Esto llega al 51.1 que cubre el presupuesto general del Estado. Pero el gasto que señala el presupuesto general del Estado llega a 174.235 millones de bolivianos, lo que tú decías, Oscar, un 58.8%. Es decir, que el ingreso es mayor con referencia al gasto y nos va a dar un superávit de 997 millones de bolivianos. En términos del presupuesto consolidado entre ingresos y gastos, este año los ingresos van a llegar a 46.2% y los gastos van a llegar a 45.9%, lo que te da un superávit de 997 millones de bolivianos. En el 2023 y en el 2022 ha pasado lo mismo, había un punto porcentual de diferencia entre gasto y ingreso, siempre mayor los ingresos que los gastos. Y en el 24 el gasto ha llegado a 45.4% y el ingreso ha llegado a 46.6%, querido Oscar. Ahora, ahí es, ¿no?, el cuestionamiento, y siempre siendo ecuánimes en la información, si bien han sido 585 entidades que han ayudado a construir el presupuesto general del Estado, hay observaciones, por ejemplo, el que no pasó por la Asamblea Legislativa para ser tratado, directamente fue al Ejecutivo por decreto supremo, pero más allá de aquello, de cómo se gesta el presupuesto general del Estado, el cuestionamiento sobre todo del lado de los economistas de todo el país es que el tema de la inversión pública representa un 17,2% frente a este gasto corriente que suma un 58,8%. ¿Cómo equilibramos aquello o cómo hacemos ese análisis contigo para explicarle a la población que esto está dentro de la línea del Estado boliviano de poder establecer estos puntos para que mantengamos una economía solvente y estable en nuestro país para esta gestión? En primer lugar, cuando tú ves el presupuesto general del Estado y ves el presupuesto consolidado en bienes y servicios, un presupuesto que está
destinado específicamente para la inversión en el impulso del aparato productivo, en impulsar el aparato productivo público, ves que se ha destinado un 24.6%. Estamos hablando de que más o menos es 73.081 millones de bolivianos que van a las empresas públicas. Un ejemplo concreto es Yacimientos. Yacimientos recibe de este monto 37.793 millones de bolivianos. Pero Yacimientos tiene que ser exploración, producción, la soberanía de los hidrocarburos, el tema de importación, el tema de exportación. Todo eso cubre Yacimientos, pero Yacimientos te crea, aparte de este dinero, porque este dinero lo recupera en el año, te crea una utilidad de 2.100 millones de dólares. Es decir, que esta inversión que se hace de 37.793 bolivianos se crea con una utilidad de 2.100 millones de dólares, y eso va directamente a las reservas y a cubrir el tema de las subvenciones en el país. Entonces estamos hablando de eso. Por ejemplo, a empresas públicas, después de esto va a 12.806 millones de bolivianos. A administración departamental, estamos hablando a los bienes consolidados en la administración de los diferentes departamentos, gobernaciones o alcaldías, va 11.201 millones de bolivianos. En el tema de entidades descentralizadas, 4.416 millones de bolivianos. En el tema de instituciones de seguridad social, va 2.803 millones de bolivianos. En el tema de empresas públicas, de órganos ejecutivos, va 2.006 millones de bolivianos, y el resto estamos hablando de casi 1.000 millones de bolivianos. ¿Por qué te digo esto, que está referido al presupuesto consolidado en bienes y servicios y el de impulso al aparato productivo? Porque es necesario entender que no solamente de estos 73.081 millones de bolivianos solo se quedan en empresas públicas, también van a descentralizadas, van a las cajas, van a distintos órganos que también necesitan este tipo de administración. También hay que decir que de este presupuesto general del Estado, el 51%, estamos hablando de que el presupuesto del Estado en cuanto a salarios, que equivale a 51.865 millones de bolivianos, el 65%, el 80% de estos van directamente a otros departamentos, a otras regiones, en caso de salud, educación y otros. Entonces se está hablando de que es una reinyección a través de sueldos y salarios a todas las regiones y departamentos. Por ejemplo, en salud y educación se va de estos 51.895 millones de bolivianos, se va al 54.4%, estamos hablando de 28.232 millones de bolivianos. A los militares y policías se va el 11.2%, que es 5.833 millones de bolivianos. A entidades descentralizadas, estos son alcaldías, gobernaciones y otros 4.828 millones de bolivianos en sueldos y salarios. A universidades públicas de todos los departamentos, el 7.5%, que son 3.895 millones de bolivianos. A empresas públicas, 6.8%, que son 3.551 millones de bolivianos. Recordemos que las empresas públicas están en toda Bolivia. Y al nivel central solo se queda el 2.4%, que es 1.270 millones de bolivianos. Esto deja claro que la mayoría del presupuesto se está yendo a inversión productiva, a inversión pública a través de salarios y sueldos, y se va repartiendo a todos los departamentos por igual. O sea, y en el nivel central solo se queda un 2.4%, que es 1.270 millones de bolivianos, con relación a 51.895 millones de bolivianos destinados a salarios. Estamos hablando de un 0,03% que se queda en el estamento público. Y ahí se desmiente el tema de que el Estado va acaparando, centralizando todo el presupuesto general del Estado 2025. Ahí es donde quería llegar, querido Martín, ¿no? ¿Cómo se mide este nivel de productividad de entre comillas, elevado gasto corriente para las empresas, por ejemplo, empresas de infraestructura pública, el tema de las inversiones que se están dando en torno a los recursos energéticos y todas estas empresas del Estado que están trabajando y que son el motor económico de nuestro país? Mira, las empresas públicas el año pasado, el 2024, han aportado
conjuntamente con la ley 1503 y la ley del oro y las políticas monetarias del Banco Central de Bolivia, más las medidas del Ministerio de Economía, han aportado, uno, para inversión en salud, educación e infraestructura. ¿Por qué? Porque recordemos que el año pasado no hemos tenido ningún ingreso de organismos internacionales. Ha estado bloqueado el Parlamento. Entonces, las empresas públicas, conjuntamente a la ley 1503, ley del oro, han podido generar 2.400 millones de dólares para el tema de las subvenciones en carburantes. Las empresas públicas, y conjuntamente con la ley 1503, han podido aportar 1.500 millones de dólares para el pago de servicios de deuda externa. También han generado más de 700 millones de dólares en el tema de recursos para las entidades de intervención financiera. Estas mismas empresas públicas han beneficiado a más de 4 millones de personas con diferentes bonos, con los bonos de la renta dignidad, con los bonos, con los bonos de la renta dignidad, precisamente con el bono de subsidio prenatal, con el bono a personas con capacidades diferentes, con el bono Juancito Pinto, con el bono Juana Zurduy. Más de 4 millones de personas han sido beneficiadas con esos bonos. Estos mismos bonos estas mismas empresas públicas que tanto las satanizan, porque realmente las satanizan, han llegado a generar o van a generar en 2025 15.156 millones de bolivianos para el tema de subvención en carburantes. Y estas mismas empresas públicas van a generar más de 750 millones de bolivianos en el tema de subvención de trigo, maíz y arroz. Y recordemos que ahora se han aumentado 4 elementos más al tema de la subvención. Está la manteca, la levadura. Entonces, este número de 750 por lo menos va a llegar a 1.000 millones de bolivianos en aranceles. Estas mismas empresas públicas con la ley 1503 han logrado conseguir dinero o sacar dinero de sus producciones. ¿Para qué? Cuando el tema de los aranceles, el tema de que el Estado deja de cobrar aranceles, deja un hueco fiscal, deja un hueco porque no hay un dinero que entra. Y estas empresas públicas las cubren. Entonces, todo lo que se invierte en aparato productivo, en aparato generación de divisas, tanto mercado interno como mercado externo, es para el beneficio de los bolivianos específicamente, porque son dólares de reserva, son divisas de reserva, son recursos de reserva que entran directamente al Banco Central para ser reinvertidos. Claro, y es caso contrario lo que pasa con las empresas privadas. Exacto, ¿no? Y entendemos, ¿no?, las políticas del Estado boliviano, del gobierno nacional en torno a la economía y a la estabilidad que se está viviendo frente a toda la crisis que vive el mundo y sobre todo los países de otras regiones. Pero es posible, como economista te digo, Martín, que a mediano o largo plazo podamos reducir el gasto corriente y tener un porcentaje un poco más alto en inversión pública. Mira, es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Las empresas públicas con la industrialización y la sustitución de importaciones es la retención de dólares comerciales. O sea, el fin final de las empresas públicas y la sustitución de importaciones es la retención de dólares comerciales, es decir, eliminar el gasto del Estado con relación a importaciones de bienes y otros, ¿no? De esta manera tú reduces el déficit fiscal. Por ejemplo, siendo muy concreto, en el tema de las FAME 1, FAME 2, más la HBO en el tema de biocombustibles, específicamente el biodiesel, tiene que reducir 40% el tema de la subvención. Estamos hablando alrededor de unos 1.000 millones de dólares, más o menos, más y menos, creo que es de 900 a 1.000 millones de dólares. Pero lo que va a reducir realmente es la inversión que hace el Estado, estos 37.700, te voy a dar el número correcto, querido Oscar. Por favor, adelante. 37.793 millones de bolivianos que hace la inversión en yacimientos petrolíferos y fiscales bolivianos para que en 2026 tengas la cantidad de 50.000 barriles de petróleo que te sirvan para generar diésel, gasolina y carburante para aviones. Entonces estás hablando que de un barril de petróleo de 150 litros te sale 80 litros de diésel, 40 litros de gasolina y 20 litros de full jet. Entonces estás hablando de que es una inversión a futuro. En 2026 vamos a tener
espero que son 5 pozos ya certificados, espero que ya lo den la noticia o ya saldrá la noticia, que Bolivia va a tener la capacidad de explotarlos el 2026. Y esa es la inversión. Esa es la inversión para sustituir el gasto público. Y ahora, y el déficit público. Pero hay que decir una cosa, y hay que ser muy puntuales. El déficit público también ha ayudado a que poblaciones de escasos recursos, poblaciones vulnerables, las poblaciones más sometidas del país, puedan tener un acceso de vida mejor, un acceso de vida al bienestar. Porque en Bolivia se aplican muchos bonos, se aplican muchos temas como por ejemplo el SUS. El SUS, el servicio de salud público gratuito que ha implementado Bolivia, está a nivel europeo, tiene las características del nivel europeo. Ningún país tiene un servicio de estas características, donde los bolivianos tienen todo gratuito. Todo gratuito. Estamos hablando de que en Bolivia se han asegurado 7.500.000 personas al sistema único de salud gratuita en Bolivia, el SUS. Y este SUS les cubre el 80% de los medicamentos que necesitan para sus diferentes males o dolencias que tienen. Hay un 20% que esperemos que este año, con el presupuesto que ha crecido en el tema de salud, ha crecido más o menos, quisiera dar el dato correcto, completo, para que la gente sepa cuánto hace el Estado. Por ejemplo, en la salud y educación ha crecido de 7.9% del PIB a 10.1% ha crecido el presupuesto este año en salud y deportes. Esto significa que va a haber mayor inversión en medicamentos o en objetos como por ejemplo placas para sutura de pierna o de cadera, placas de platino, quien va a empezar a comprar ya el SUS para los diferentes personas que se aseguran a este sistema de salud gratuita. Entonces ahí va mucho del gasto público o el déficit que satanizan, pero ese déficit beneficia específicamente a los bolivianos. Muchos bolivianos podemos, o todos los bolivianos podemos tener un poder adquisitivo asequible con relación a esto. Muy bien, muchísimas gracias, querido Martín. Qué gusto poder conversar contigo sobre este tema y también temas que son importantes en la economía de nuestro país. Qué gusto conversar contigo. Estaremos convocándote para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Un saludo grande a toda la audiencia a nivel nacional y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Martín Moreira, analista económico, hablando sobre el presupuesto general del Estado 2025. Si algunos sectores cuestionan este gasto corriente que se ha planteado para esta gestión 2025 del 58,8%, hay otros que están apoyando esta medida en torno de impulsar este fenómeno económico para que pueda llegar a diferentes áreas estratégicas sociales en beneficio de nuestro país. Nosotros vamos a continuar con más en La Primera de ATV.